Que todas terminen de traer su bebida, que podamos irnos acomodando y ya damos inicio. Recordarles a todas que tenemos nuestros resúmenes en línea. Ahí en la cajita de la descripción encontramos el link para aquellas mamitas que de pronto no han podido conectarse y pues también que a veces es un poquito difícil uno pues sacar el tiempo para ver la grabación. Entonces hemos puesto a su disposición estos resúmenes muy cortos y puntuales para que puedan avanzar también en sus lecturas e ir al día. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy compartiendo una palabra y, y poniendo este tiempo en manos del Señor. Les invito a acompañarme allí en el libro de Filipenses. Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 3 y es la oración de Pablo por los filipenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos tu palabra, Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que estas palabras que Pablo dice acá en este texto sea la oración constante por nuestras vidas, nuestras familias, la vida de nuestros hijos, aún entre nosotras mismas, en estos espacios o los espacios donde podamos compartir con otras mamás, podamos estar alentando la fe los unos de los otros y dando gracias al Señor por esto, porque podemos orar conforme su voluntad y, y dar gracias que Él nos hace partícipes de esta hermosa bendición de llevar su reino a la vida de los demás y especialmente a la vida de nuestros hijos. Amén. Les invito a orar y a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias, precioso y amado Señor. Rey de nuestras vidas, tú eres el dueño, Señor, el que compró con sangre, el que pagó con un precio alto por cada una de nosotras, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares. Te damos gracias por tu preciosa sangre, Señor, que nos limpió, que quitó todo lo malo de nosotros, todo pecado, Señor, que nos hacía y nos convertía en enemigos tuyos, precioso Rey. Te damos gracias por tu obra, por tu plan de salvación para nuestras vidas y para el mundo entero, Señor. Queremos que hoy, este día que empieza, Señor, esta semana, seas tú el primero, Señor, al que acudimos, a donde buscamos ese refugio, esa fortaleza, esa sabiduría y esa guía, Señor, para empezar nuevamente nuestras labores, para seguir adelante y seguir avanzando en el llamado que tenemos por delante, Señor. Te pedimos, Señor, que tú unjas nuestros ojos para que podamos ver como tú ves, que podamos amarnos, soportarnos, que podamos los unos con los otros extender ese amor que hemos recibido de ti, Señor, para con nuestros esposos, con nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, nuestros vecinos. Señor amado, te damos gracias. Gracias porque podemos ser partícipes de la obra del Evangelio
llevando este precioso mensaje, Señor, a la vida y al corazón de nuestros niños. Padre, que si enseñamos matemática, historia, lenguaje, esto sea una excusa más para presentarles a ellos al verdadero autor y al verdadero actor, al verdadero centro de toda la historia de la humanidad. Señor, que eres tú, que podamos encontrar esos tesoros tuyos, precioso Dios, que nos conducen a ti de la mano de nuestros hijos y asombrarnos de tu belleza y tu grandeza, Señor. Te damos gracias y hoy es nuestra oración que no solo nosotras, sino toda nuestra familia y nuestros hijos podamos crecer en ese conocimiento verdadero, en un verdadero discernimiento, Señor. Seas tú en medio de nosotros para que podamos escoger lo que es mejor, Señor, y que seamos presentados un día delante de ti como puros e irreprensibles, Señor. Te damos gloria y honra a tu nombre y colocamos este nuevo día, Señor, de lectura, de aprendizaje, Señor, juntas. Te doy gracias por la vida de cada una de las hermanas que se ha conectado, que nos puede acompañar. Seas tú aparejando todas sus vidas, Señor, para que ellas puedan avanzar junto con sus hijos hacia ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una, por la vida de nuestros hogares, por la obra que tú haces, Señor. Te pedimos que dirijas cada uno de los pormenores, Señor, cada uno de los detalles de este encuentro, Dios. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidas a todas una vez más. Em, Queremos recordarles a quienes de pronto les interese poder avanzar también en las lecturas de algunos textos que el hermano tiene en su blog. Eso también enriquece muchísimo. Yo creo que hoy de pronto compartimos uno de esos textos en el grupo para que podamos cada una ya de manera independiente, pues avanzar también de pronto en esas lecturas que nos van a complementar. ¿Listo? Vamos a continuar hoy hacia ya casi la mitad, no, casi ya la final de la parte uno. Realmente han sido lecturas muy cortas, muy agradables, muy puntuales y prácticas. Ya avanzamos hacia la lectura de los capítulos acerca del orden, del espacio, de las relaciones y de los números. Allí terminamos la semana pasada. El día de hoy vamos a iniciar, yo creo que vamos a avanzar hacia buena parte de la segunda sección. Entonces vamos a continuar con las operaciones aritméticas. Recordar, mis hermanas, que el micrófono está abierto para todas. Quienes deseen participar pueden allí escribir su nombre en en el chat y les vamos dando la palabra en orden. Bueno, Carito ya nos colocó allí el texto. Mi Carito, hacia ahí está bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Si quieres, inicio yo, mi Carito, con la lectura. Recording. Creo que ya no hay más mamitas ingresando. Espera. Ok. Inicio la lectura. Muy buenos días, hermanitas. ¿Se me escuchas, mi carito? Sí, señora, ahí te está sonando Ah, bien. bueno, listo. Muy buenos días a todas. Bueno, vamos a empezar. El quinto punto. Operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas no se definen explícitamente en la Biblia. Eso sería innecesario, porque la aritmética es algo que el hombre puede construir con su propia mente. Para eso no hay necesidad de una revelación especial de Dios. Pero la Biblia relata muchas aplicaciones prácticas de las operaciones aritméticas. Así confirma su utilidad y validez. Algunos ejemplos. La suma se aplicó en el censo de Israel para calcular la población total a partir de los datos de las tribus individuales. Números capítulo 1 y 2 y capítulo 26.
Dios añadió, sumó 15 años adicionales a la vida del rey Ezequías, Segunda de Reyes 26. En el día de Pentecostés fueron añadidos, sumados, 3.000 personas al número de los discípulos, Hechos 2:41. Dios nos advierte a no añadir ni quitar nada de sus palabras proféticas. Apocalipsis 22, 18, 19. Sabemos que en una igualdad no se pueden sumar ni restar nada unilateralmente. Perdón, tapo mi tinto si no me coque. Por un solo lado de la ecuación, porque se daría la igualdad. La multiplicación está inherente en la procreación de los seres vivos. Génesis primero, del 22 al 28. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo en el número de los discípulos, Hechos 6, 7 y 9, 31. Entonces ya vimos acá, ¿no? Suma, resta, multiplicación y vamos a ver ahora la división. La división se aplica en cada oportunidad donde se trata de repartir algo por partes iguales. Podemos mencionar como ejemplo la repartición de la tierra por Josué, mencionada muchas veces en el libro de Josué. En el Salmo 78:55 dice que las tierras se repartieron con cuerdas. Eso se refiere muy probablemente a las cuerdas para medir. Las tierras debían medirse para repartirlas de manera exacta y justa. Las fracciones se aplicaban, por ejemplo, en la ley de que un ladrón debía restituir lo robado y añadirle un quinto del valor. Levítico 5:16 y 22:14. Las fracciones se aplicaron también en la ley del diezmo, un décimo, del Antiguo Testamento. Esta ley tiene un fundamento matemático interesante, que se basa en el hecho de que el pueblo de Israel consistía en 12 tribus. 11 tribus tenían que dar su diezmo a la tribu de los levitas. Entonces, un levita recibía en promedio un 11 décimo, espero haberlo leído bien, de un ingreso promedio. Pero los levitas a su vez tenían que entregar sus diezmos a los sacerdotes. Entonces les quedaban un onceavo menos un, ¿qué? Ay, ¿cómo se leería? Y ayúdenme porque por eso estoy leyendo de matemáticas otra vez. Sí, mi carito, ahí somos retadas Sí, con estos todas. temas. Ya no me acuerdo. Yo fui mala en matemáticas, pero ya, señor, Bueno, me está reivindicando. vamos Pero a ver. ayúdenme a leer esa parte porque no puede. Entonces les quedaban, Un 11, ay, las mamás que saben matemáticas, un 11 11 dividido de décimos décimo. menos 11 décimas por 11 diezavo, dice mi esposo. 11 diezavo. gracias. Gracias, sí, señor. 11 Puede diezavos menos ser. No, Décimos, no por estamos, no décimos, estamos. 11 décimos. Ajá. décimos. 11 décimos, ¿no? 11 Ok. décimos menos Gracias. 11 décimos. Ahí va. 11 décimos. Bueno, le damos al punto al uno dividido el Suena 11. Voy a mejor 11 leerlo así. décimos. El onceavo dividido el décimo menos el onceavo dividido el décimo, ¿será? Me imagino que es ese punto, el uno dividido el décimo igual a 99 sobre 100. Bueno, ahí nos despertamos un poquito. Lo que, Cienaos. equi- lo que equivale casi exactamente a un entero. O sea, este sistema aseguraba que los levitas podían vivir al mismo nivel de vida como las otras tribus. Aquí vemos a la vez que es un anacronismo querer aplicar esta ley del antiguo Israel al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. En el orden del Nuevo Testamento ya no existen 12 tribus, ni templo en el cual servirían los levitas. De manera que ese fundamento matemático ya no tiene aplicación. La regla del Nuevo Testamento es que la abundancia de ustedes sea para aliviar la escasez de ellos y cada uno dé como decidido de antemano en su corazón. Segunda de Corintios 8:14 y 9:7. O sea, se da generosa y voluntariamente a aquellos que tienen escasez. No solamente en Israel, también en otras naciones desde tiempos muy antiguos se fijaban los montos de impuestos y multas como una fracción de los ingresos o pertenencias de las personas. Eso es más justo que determinar un monto fijo, porque el monto fijo sería una carga excesiva para los pobres, perdón, pero insignificante para los ricos.
La aritmética es también necesaria en muchas situaciones que ocurren a raíz de nuestra responsabilidad de administrar la creación de Dios, Génesis 2:15, sin que eso tenga que mencionarse explícitamente. Al sembrar y cosechar, al alimentar el ganado, al comprar y vender, al construir una casa, al hacer un viaje. Todas estas situaciones y muchas otras requieren hacer cálculos. A continuación, elaboraremos un poco más cerca de algunos aspectos de las operaciones aritméticas. Restas booleanas. Normalmente no nos gusta perder algo o que nos quiten algo. Así que la operación de restar nos puede parecer desagradable, pero el restar o disminuir puede ser algo bueno. El Señor Jesús dijo, es más feliz dar que recibir. Hechos 20:35. Cuando haces un regalo a alguien, estás restando de lo que tienes, pero estás haciendo algo muy bueno. Juan el Bautista fue una persona muy famosa, pero cuando vino Jesús, se hizo más famoso que Juan. Entonces los amigos de Juan se molestaron y le dijeron, mira, ahora todo el mundo le sigue a Jesús y ya no a ti. Pero Juan respondió, él tiene que crecer, pero yo tengo que disminuir. Juan 3:30. Juan sabía que Jesús era mucho más importante que él. Es algo bueno, restar algo de la propia importancia y darle a quien realmente corresponde. Acerca de Jesús mismo dice, ustedes conocen el favor de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que fue rico, pero por ustedes se hizo pobre, para que ustedes se vuelvan ricos por la pobreza de él. Segunda de Corintios 8:9. Cuando él estuvo en la tierra, sufrió muchas veces la operación de la resta. Jesús permitió que le quitaran todo lo que tenía, hasta su propia vida. Eso fue lo más importante que él hizo. Dio su vida para que nosotros recibiéramos una vida nueva en Dios. Y Jesús enseñó a sus amigos a vivir de la misma manera. Él no lo aprueba si alguien usa el nombre de Dios para enriquecerse a sí mismo o para gobernar sobre otros. Él enseñó a sus amigos a disminuir para que otros puedan crecer, ¿no? Y acá me recuerda la parte que dice el Señor que el que quiera ser primero es el que debe servir, ¿no? Que se haga primero siervo de los demás. Si has hecho algo malo, aplica la operación inversa. En la matemática, cada operación tiene su operación inversa que anula la operación original. Una suma anula una resta y viceversa. Una división anula una multiplicación y viceversa. Jesús vino para aplicar la operación inversa a todas las operaciones que el diablo hizo en este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para disolver o desatar las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Nosotros también, cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo, podemos anularlo haciendo lo contrario. Si has quitado algo a alguien, devuélvese. Si has hablado una mentira, habla en su lugar la verdad. En vez de lastimar, consuela. En vez de hacer daño, ayuda. En vez de herir, cura. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Pablo a los Romanos 12:21. Si caminaste en la dirección equivocada, regresa. La palabra hebrea para arrepentirse significa literalmente volver o regresar. Si has tomado un camino equivocado, puedes volver sobre tus pasos hasta llegar nuevamente al camino correcto. Así como la resta anula la suma correspondiente, el arrepentimiento anula el mal en tu vida. Si robaste algo, arrepentirse significa regresar y devolver. Si evadiste un trabajo, arrepentirse significa volver y hacer lo que es tu deber. Si has dañado o tratado mal a una persona, arrepentirse significa volver a esa persona, disculparte y arreglar el daño que causaste. Si te das cuenta de que estás en el camino equivocado, sería insensato seguir adelante. Haz el viaje de vuelta hasta el punto donde dejaste el buen camino. Para los grandes es lo mismo como para los pequeños. Dios no hace acepción de personas, Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34 y otros. Esto significa que Dios trata a todos según los mismos principios, sean ricos o pobres, gente sencilla o con muchos estudios, blancos o negros, jóvenes o ancianos. Las leyes de Dios valen igual para todos. Eso mismo sucede en la matemática. Las leyes de la matemática valen igual para todos los números, sean números grandes o pequeños.
Por eso podemos hacer con los números grandes exactamente las mismas operaciones como con los números pequeños. En la matemática también no hay acepción de personas. Interpretación espiritual de las leyes de los signos. La creación original de Dios fue muy buena. Génesis 1:31. Podemos decir que tenía signo positivo, pero llegó el momento en que el hombre, por una decisión de su propia voluntad, decidió dar la espalda a Dios y caminar en la dirección opuesta. Así que el hombre y todos sus descendientes adquirieron el signo negativo. Como por un solo hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte, así también pasó la muerte a todos los hombres, en tanto que todos pecaron. Romanos 5:12. Ahora ya no es posible al hombre cambiar de signo por voluntad propia. Desde que nace se encuentra por el lado negativo de la recta numérica y está programado para seguir caminando hacia lo más negativo. Tampoco es posible que un nombre redima a otro. Si se suman dos números con signo negativo, el resultado es aún más negativo. Si una persona endeudada ante Dios no puede pagar la deuda de otra persona, las dos deudas juntas resultan en una deuda mayor. En esta situación imposible de resolver por el hombre, Dios envió a su Hijo al mundo. El Hijo de Dios nunca pecó, mantuvo su signo positivo. Además, por ser hijo de Dios, corresponde a un nivel superior a nosotros los humanos. Podemos decir que Jesús tuvo una calidad multiplicativa en vez de solamente aditiva. Pero todavía faltó algo para poder efectuar la redención. Un número negativo multiplicado por algo positivo sigue siendo negativo. Si un hombre pecador decidiera seguir a Jesús simplemente porque Jesús es bueno, eso no cambiaría en nada la naturaleza negativa del hombre. Era necesario que Jesús adquiriera un signo negativo. Por eso tuvo que ser condenado como si fuera pecador. Tuvo que cargar nuestro pecado y ser herido por nuestras rebeliones, como fue profetizado en Isaías 53 del 5 al 6. Ahora, un hombre con signo negativo puede reconocer que su pecado ofende a Dios, que tiene necesidad de ser redimido y que fue su pecado el que cargó Jesús en la cruz. Así puede someterse a Jesús y permitir que este signo negativo de Jesús se aplique a su propia vida. Y así se cumple la fórmula. Menos, entre paréntesis, menos Y, cierra paréntesis, igual más Y, donde la Y significa el yo del hombre, el hombre que se niega a sí mismo y lleva su cruz. Mateo 16:24. Recupera el signo positivo que el primer hombre tuvo al inicio de la creación. Y por supuesto, Jesús no se quedó con el signo negativo, porque nunca fue suyo propio. Él había cargado nuestro pecado, el signo negativo colectivo de toda la humanidad. Este signo negativo se puede ahora multiplicar con el signo negativo de cada persona que está dispuesta a recibir. Pero después de cumplir con esta obra, Jesús recuperó su verdadero signo original, que es y siempre fue positivo. La demostración de ello es su resurrección. La muerte, el negativo infinito, no tuvo poder sobre él. Deseo en este momento señalar una vez más lo que estas observaciones quieren ser y lo que no quieren ser. Deseamos resaltar unas paralelas entre leyes matemáticas y leyes espirituales. Así podemos ver que hay una armonía en espíritu entre ambas. Una persona que ya tiene una cosmovisión bíblica verá en eso una confirmación de que el espíritu que inspiró el Evangelio es el mismo como el espíritu que inspiró las leyes de la matemática. Podemos ver esta armonía de una manera similar como la armonía entre la estructura de una semilla de mostaza y la naturaleza expansiva del reino de Dios. Mateo 13 del 31 y 32. La existencia de las semillas de mostaza en sí misma todavía no demuestra el crecimiento del reino de Dios, pero Dios creó las semillas de mostaza con miras a que algún día iban a servir para dar esta ilustración. Aplicó en su creación el mismo principio fundamental como el que rige el crecimiento del reino de Dios. De manera similar, Dios usó principios correspondientes al diseñar la matemática y al diseñar el plan de salvación. No pretendemos decir que las leyes de los signos por sí mismas sean una demostración de que el Evangelio es verdadero.
ni que el Evangelio sea una demostración de que las leyes de los signos son verdaderas. Una persona que no se fundamenta sobre una cosmovisión bíblica no verá tal demostración como convincente. Algunos filósofos y matemáticos intentaron demostrar la verdad de Dios matemáticamente, pero tales intentos rebajan al Dios Todopoderoso al nivel de un mero objeto de la matemática o de la lógica. Las leyes espirituales de Dios son axiomas, no teoremas. Requieren recibirse por fe. Véase el capítulo 15. Pero una vez que edificamos sobre este fundamento, la armonía entre leyes matemáticas y leyes espirituales nos mueve a admirar y adorar la gran sabiduría multiforme de Dios. Va a ser un pari ahí. ¿Cómo vamos, hermanitas? Cuéntenme. ¿Qué les ha parecido esta parte? A mí esta parte me encanta. No sé si alguien quiere aportar algo. Reveladora. No levanté la Hola, mano, perdón, dale, pero tranquila, dale. sí, porque estoy con los audífonos y los niños, ¿sabes? Perdón, no llego hasta ahí, hasta levantar la mano, hermanas, disculpen. Para mí es revelador y de verdad qué maravilloso porque obviamente uno está aprendiendo para poder enseñarles a ellos desde este punto de vista, ¿no? Y que a su vez, así mismo ellos relacionen las matemáticas con todo el diseño de Dios, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado. Pero también pienso en estos niños que los profesores no tienen esa pasión por enseñarles las matemáticas, ¿verdad? Y se frustran tanto y no les gustan las matemáticas y hasta llegan a decir que las odian, ¿verdad? Y uno lee todas estas cosas y uno dice, wow, Señor, qué hermoso, qué revelador, qué sorprendente. Todos estos ejemplos que yo ya quiero enseñárselos ya a los niños, o sea, y ver cómo sí, en el sistema, ¿verdad? O en los mismos también colegios cristianos, podemos decir, no se enseñan las matemáticas así. Ahora se utilizan muchos métodos, ¿cierto? Y son lindos, ¿verdad? Para que los niños puedan entender y jugar y todo. Y genial porque es un complemento, pero si no está esto de por medio, si no entra en escena Jesús y verlo desde el punto de vista así bíblico, no estamos perdidos, pues no encuentro ni siquiera la palabra. Realmente es maravilloso, hermanos, qué hermoso. Así es, Zafiro, muchas gracias. Sí, es verdad, y para mí también es muy revelador también una parte que él dice, ¿no? Que obviamente a los creyentes en la palabra, en lo que dice el Señor, nos aviva, pues nos alimenta nuestra fe, ¿no? Porque sin el Espíritu Santo, pues es muy difícil ver esta parte de cómo el Señor realmente sí se ve en la matemática. Claramente, pues ellos la han organizado, pero cómo está acá toda la parte de la aritmética, que es además la aritmética básica y que sin eso, si no tenemos eso claro, los niños no lo tienen claro, se les va a dificultar mucho, ¿no? O sea, niños que no se aprenden bien las tablas van a sufrir de ahí en adelante. Niños que no aprendemos como bien esta parte tan importante, pues nos queda muy difícil, muy difícil poder continuar en los procesos matemáticos. Entonces, qué hermoso de verdad que sí, cómo se revela el Señor allí, cómo realmente todo lo que aprendamos en el Señor siempre nos va a sumar. Y cómo también nos podemos resarcir de toda la parte negativa que podamos tener, que el Señor también nos invita a eso, que nos estamos todo el tiempo resarciendo de todo lo que no aplica pues en el Señor. Ana María, buenos días. Cuéntanos. Tienes ahí la manita arriba. Y ahorita Carol que nos va a apoyar en la lectura. Buenos días. Hola. A mí una cosa que me pues alegró mucho es esta parte donde dice la interpretación espiritual de las leyes de los signos. Me da mucha esperanza que aunque Jesús llevó el signo negativo, pues no se quedó con él, porque nunca fue suyo. Y eso o sea, me llena de tanta alegría y de tanta esperanza, porque por nosotros mismos pues no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. O sea, estaríamos, como dice una expresión coloquial, en la inmunda. Pero realmente Jesús de verdad nos amó tanto, de verdad que puso su vida por nosotros y bueno, el signo positivo está con él.
y Él nos quiere dar también ese signo a nosotros, entendiendo pues que se trata de una mejor vida y que siempre vamos a poder estar con Él y que vamos a tener esperanza en medio de esta vida caótica, llena de problemas, llena de circunstancias difíciles, enfermedad. Y eso también se lo vamos a poder enseñar a nuestros hijos, que la matemática no es solamente una fórmula, un signo que se pone en el cuaderno y negativo, positivo, más uno, dos, tres, sino que es algo espiritual también para nosotros. Y me fascinó la parte donde dice que muchos han querido, bueno, y dice puntualmente en la lectura, filósofos y matemáticos, han intentado demostrar no solo la verdad de Dios, sino la existencia de Dios. Y eso es imposible porque si no dejaría de ser Dios. Es decir, muchas cosas se reciben es por fe. Aún así, pues se ha demostrado que la Biblia es real, que la palabra de Dios es real porque se han cumplido las profecías, en fin. Pero pues Dios no se rebaja a tampoco, digámoslo así. Dios sigue siendo Dios y en nuestra mente humana pues nunca lo vamos a llegar a comprender todo. Solamente por fe, o sea, tenemos que recibirlo por fe. Y eso a mí me llena de mucha esperanza y como dijo la anterior mamá, pues amo la matemática. Qué dicha, muy bien, sí. Excelente, gracias, Anita. Mi Anita Fleita, ¿cómo estás? Buen día. Pues dijiste que nos puedes ayudar con la lectura un ratico y luego, Cara. Gracias. Hola, buen día. Yo también, bueno, voy a comentar un respecto. La interpretación espiritual, la verdad, como decía Zafiro, revelador. No, nunca había así la matemática y siempre decían, podemos enseñar matemática a través de la Biblia y bueno, lo máximo que yo llegaba a decir, bueno, Dios, en el arca de Noé dio las medidas, que tanto por tanto y los codos y hasta ahí llegaba. Sería, pero interpretarlo así o mira, ver la palabra con los signos y demás en la parte espiritual, eh, primera vez que leo, la verdad que interesante y me puse acá, yo voy a escribir tomando nota de volver a leer como para que mi cerebro empiece a captar la parte espiritual de las matemáticas, me interesó, muy lindo. Bueno, sigue la lectura, la multiplicación, principio inherente de todo ser vivo. Yo voy leyendo acá, así que no sé cómo va en la pantalla. Cuando Dios creó a los animales, les dijo, multiplíquense. Y lo mismo dijo a los primeros hombres. Génesis 1, 22 al 28. La procreación de los seres vivos se puede describir como multiplicación porque produce copia de lo mismo, de los mismos seres vivos de la misma especie. Cuando Dios creó los seres vivos, cada vez dice, y Dios vio que era bueno. Dios quiere que lo bueno se multiplique. La multiplicación es un principio de la vida misma. Multiplicación como bendición. Muchas veces Dios dijo al pueblo de Israel que se iban a multiplicar como una señal de bendición de Dios. Multiplicaré todo tu linaje, que no será contado a causa de la muchedumbre. Génesis 16:10. Cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra de la cual juró el Señor a sus padres. Deuteronomio 8:1 y muchos otros. Igualmente, en el Nuevo Testamento leemos cómo se multiplicó el número de los discípulos en consecuencia de la bendición de Dios. Hechos 6, 7 y 9, 31. Restitución cuadruplicada. Cuando Zaqueo se arrepintió, dijo, si en algo he engañado a alguno, cobrándole por demás, se le devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Tan grande fue su arrepentimiento que no se contentaba con retribuir lo robado. Zaqueo devolvió lo que había robado multiplicado por 4. La ley distributiva de Dios. La ley distributiva dice que una operación de nivel superior
se distribuye sobre todas las operaciones de nivel inferior a las que se aplica. Por ejemplo, para una multiplicación aplicada a una suma A más B hasta más Z por N es igual a A por N más B por N más hasta Z por N. Muchas acciones de Dios son distributivas, o sea, se aplican a todo, se distribuyen entre todos. Por ejemplo, dice Jesús que Dios, el Padre, hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Una acción que se aplica a un a un entero, se aplica a cada parte de ese entero. Si Dios provee por su creación, su provisión se aplica a cada parte de la creación. Podríamos casi escribirlo como fórmula. Sol por malos más buenos es igual a sol por malos más sol por buenos. Lluvia por justo más injusto es igual a lluvia por justos más lluvia por injusto. Por eso dice que nosotros seamos también distributivos con nuestra bondad. Amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les odian y oren por los que les afrentan y persiguen. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrá? ¿No hacen también los cobradores de impuestos lo mismo? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también las naciones lo mismo? Mateo 5, 44, 46, 47. ¿Sigo leyendo? Está bien, ahora empieza la división. Ahí está la multiplicación. Dime, Anita, gracias. ¿Continúo? Ajá, sí. La división, reparto justo. La justicia y equidad son virtudes importantes. Una ocasión para practicarlas es cuando se trata de repartir bienes entre varias personas. Por ejemplo, en la primera comunidad de los cristianos en Jerusalén no había ningún necesitado entre ellos porque los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y fue distribuido a cada uno según tenía necesidad. Hechos 4, 35, 34 y 35. Aquí el criterio para la distribución fue la necesidad de cada uno. Cuando la división no se efectuaba de manera correcta, enseguida surgían problemas y quejas. Hechos 6:1. En la parábola del hijo pródigo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Lucas 15:12. El hijo menor tenía una actitud egoísta, pero aún así no pidió la cantidad de dinero que él quiso. Pidió la parte que me corresponde. Él sabía que no podía pedir cualquier monto arbitrario. En el Antiguo Testamento había que repartir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Entonces Josué envió a 3 hombres de cada tribu para reconocer y medir la tierra y repartirla en tantas partes como había tribus. Después se decidió mediante la suerte cuál tribu iba a recibir cuál parte. Josué 18 del 1 al 10. Eso fue una manera interesante de asegurar que ninguna tribu encontrara alguna razón para quejarse de su parte. Por un lado, porque al final decidió la suerte, y por el otro lado, porque antes de eso cada tribu había participado en la medición de la tierra. Y así los delegados de cada tribu tuvieron la oportunidad de controlar que las partes salieran iguales. El caso más sencillo de un reparto es el reparto por partes iguales. Esta operación es una simple división. Así que la operación de la división nos enseña a practicar la equidad.
Cada uno recibe una parte igual. La división tiene aplicación también cuando se trata de organizar a un gran número de personas. Moisés siguió el consejo de su suegro Jetro de nombrar jefes sobre millares, sobre centenas, sobre 50 y sobre 10. Éxodo 18, 21 al 23. La misma forma de organización vemos en el ejército. En la alimentación de los 5.000, Jesús ordenó a los discípulos a hacer sentar a la gente en grupos de 50 para asegurar una distribución ordenada. Lucas 9:14. Un dato interesante podemos sacar si aplicamos la división a la situación de la primera comunidad cristiana donde se bautizaron 3.000 personas. Hechos 2:40. Muchos lectores, desde su trasfondo tradicional, se imaginan una mega iglesia, según el ejemplo de las iglesias institucionales actuales, donde todos se reúnen juntos en un edificio y los apóstoles predican. Pero la enseñanza de los apóstoles sucedía en la plaza sagrada, el atrio espacioso alrededor del templo, al aire libre, donde cada oyente podía oír y venir como deseaba. En cambio, las reuniones de la iglesia propiamente dicho, o sea, de los cristianos entre sí, tenían lugar en las casas. Hechos 2:46. Ahora, en una casa no es práctico que se reúnan más de 20 o 30 personas a la vez por el espacio reducido y porque con un mayor número de participantes se pierde el carácter personal de la reunión. Si suponemos que en estas reuniones era necesaria la presencia de por lo menos una persona que ya estaba en el Señor por más tiempo, ¿quiénes podían asumir estas responsabilidades aparte de los apóstoles? Leemos en Hechos 1:15 que fueron alrededor de 120 personas quienes esperaban la venida del Espíritu Santo. Si asumimos que cada una de estas personas se responsabilizaba de acompañar a un grupo de nuevos cristianos en una casa, entonces el tamaño promedio de esos grupos habría sido de 3.000 dividido 120 igual a 25 personas. Justo un número que todavía se puede manejar en este tipo de reuniones. Por supuesto que no sabemos si realmente fue así. Quizás las reuniones en las casas podían funcionar sin la presencia de algún cristiano experimentado, porque el mismo Espíritu Santo les guiaba y enseñaba. Pero el cálculo por lo menos nos muestra que una tal organización de reuniones hubiera sido perfectamente realista. Reparto proporcional. Ahora, en la vida real Ay, y en perdón, Yanita, diversos... qué pena, me Sí, te interrumpir. Muchas gracias, hagamos de un pare porque siempre está ahí larguito, ¿no? Entre la multiplicación y la división. sí. Cuéntanos, ¿tienes algo que nos quieras compartir? No, sigo sorprendida de cómo lo vio la matemática en todo el hermano. Me sorprende cada vez Ujú. más de dónde vio la división. Bueno, sí, eso sí había visto algo de cuando Moisés tuvo que hacer la Ujú. repartición, la organización, ¿no? De cuando su suegro le ayudó a organizarse para atender a la cantidad de personas que estaba a cargo, interesante. Pero esto me llama la atención de las reuniones en hechos, que está interesante, como dice, no sabemos si fue así, pero muy interesante como lo plantea el hermano, pero vemos otra vez la división. Y me encanta esto, que siempre las fórmulas, ¿no? Que por ahí nos complican la matemática, pero que está bueno esto del sol como Dios hace salir el sol sobre justo e injusto y la lluvia y merezcamos o no la repartición y dar por gracia lo que también recibimos por gracia, ¿no? Que se multiplica y demás. Eso, me encantó. Así es, muchas gracias. A mí también me encantó la parte de la equidad, ¿no? Cómo la división, pues se ve toda la parte de la equidad. Listo, muchas gracias, Anita, por tu ayuda. Carol, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me puedes continuar leyendo? Hola, buenos días. ¿Reparto proporcional?
Es que eso no Sí, alcanza. perfecto. Gracias. Gracias. Ahora en la Ay, vida real, perdóname. ay, Ya. ahora en la vida real y en diversos casos descritos en la Biblia, muchos problemas de reparto son más complicados que una simple división, porque intervienen otros criterios para la distribución. En el reparto de la ayuda a los pobres había que considerar que algunos tenían más necesidad que otros. En el reparto de la herencia, según la ley, correspondía una porción doble al hijo mayor. Entonces el hijo menor, al pedir la parte que me corresponde, Lucas 15:12, estaba consciente de que eso significaba pedir dos partes para su hermano y una sola parte para él mismo. En estos casos se aplica un principio matemático un poco más complicado, que es el reparto proporcional. Supongamos, por ejemplo, que hay tres familias necesitadas de ayuda. La primera familia tiene una necesidad simple. La necesidad de la segunda familia es tres veces la necesidad de la primera familia, quizás porque tiene más hijos o porque tiene menos medios propios. Ay, no alcanzo a leer, perdón. Y la necesidad de la última familia es cuatro veces la necesidad de la primera. Entonces, la ayuda debe repartirse en la proporción de 1, 3, 4. O sea, si la primera familia recibe una parte, la segunda familia debe recibir tres partes y la tercera familia debe recibir cuatro partes. Pero, ¿cuánto es una parte? Eso lo descubrimos si dividimos la ayuda total disponible entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque 1 más 3 más 4 igual a 8. O sea, en total tenemos que distribuir 8 partes a las familias. Supongamos que hay a disposición un monto de 240. Entonces, una parte es 240 dividido entre 8, igual 30. La primera familia recibe una parte, o sea, 30. La segunda familia recibe tres partes, o sea, 3 por 30 igual 90. La tercera familia recibe cuatro partes, o sea, 4 por 30 igual 120. Hagamos la comprobación. Si realmente hemos distribuido todo, 30 más 90 más 120 igual 240, el monto total. Entonces, la distribución es correcta. Todo esto está implicado en los relatos donde dice que algo que se distribuyó según la necesidad de cada uno o según la parte que corresponde a cada uno. Se necesita bastante matemática para ser equitativo. Este mismo concepto se aplica, por ejemplo, si varias personas se comparten un trabajo, pero algunos trabajan más que otros. Entonces, si queremos repartir la ganancia de manera equitativa, debemos repartirla proporcionalmente a la cantidad de trabajo que realizó cada uno. Aquí tenemos otro ejemplo donde Jesús está aplicando el principio de la proporcionalidad. Y vio a los ricos que echaban sus ofrendas al tesoro y vio a una viuda pobre echando allí 2 centavos y dijo, verdaderamente les digo, que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos echaron a la ofrenda de Dios de lo que les sobraba, pero ella de su escasez echó todos los bienes que tenía. Lucas 21, 1, 4. Todo el mundo se fijaba en los montos absolutos que la gente echaba al tesoro. Los ricos echaban mucho más dinero que la viuda. Pero Jesús, quien conoce el trasfondo de cada uno, se fijó en la proporción de sus bienes que cada uno echó. Y esa proporción era muy pequeña en los ricos. Ellos probablemente ofrendaron menos que 1% de lo que tenían. La pobre viuda, en cambio, dio el 100% de sus bienes. En conclusión, la viuda que echó 2 centavos fue más generosa que todos los ricos. Proporcionalidad inversa. Tenemos una proporcionalidad inversa cuando una cantidad disminuye en la misma medida como otra cantidad aumenta. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo y el tiempo que necesita para llegar a su destino están en una proporcionalidad inversa. A mayor velocidad, menos tiempo y viceversa. En Marcos 8, 17, 21 parece que Jesús plantea a sus discípulos un problema bastante exigente de proporcionalidades que discuten por qué no tienen pan.
¿No entienden ni comprenden? ¿Todavía tienen su corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿Y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5.000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Le dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? No alcanzo a leer ya. Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo todavía no entienden? Analizando las proporcionalidades mencionadas aquí, la cantidad de pan que cada persona recibe debe ser inversamente proporcional al número de personas. Cuanto más personas, menos pan recibe cada uno. Y esperaríamos que la cantidad de pan que sobra sería directamente proporcional a lo que se dio a cada persona. Cuanto más pan está a disposición, más sobrará. Pero bajo estas premisas, la operación no sale. Supongamos que el número de las sobras que recogieron en la alimentación de los 4.000 es la incógnita que queremos calcular desde los otros datos. Tendríamos entonces X igual a 12, 7 dividido entre 4.000, no, 7 sobre 4.000 dividido entre 5 sobre 5.000 igual 12 por 7 por 5.000 sobre 4.000 por 5 igual 21. O sea, se esperaría que en la alimentación de los 4.000 sobrarían 21 canastas llenas de sobras, más que en la alimentación de los 5.000, porque con los 4.000 había más pan y se repartía entre menos gente. Pero este cálculo no corresponde a los hechos. Cambiamos entonces nuestra premisa. ¿Cómo resulta el cálculo si suponemos que la cantidad de sobras es inversamente proporcional a la cantidad de pan que se puede repartir? Veamos. X igual a 12 dividido entre 7 sobre 4.000 por 5 sobre 5.000 igual a 12 por 4.000 por 5 sobre 7 por 5.000 igual 6.857. Hijas, estoy escuchando acá. Este resultado, redondeado a enteros, es conforme a los hechos. No sé si las capacidades matemáticas de los discípulos fueron suficientes para entender la enseñanza profunda que encierra este ejemplo. La mayoría de ellos ejercían oficios que requerían muy poca matemática, con excepción de Mateo, quien era cobrador de impuestos y por eso debe haber dominado las operaciones necesarias para cálculos comerciales. Quizás Mateo entendió cómo estos números ilustran la generosidad y la milagrosa provisión de Dios. No solamente que Dios es capaz de multiplicar el alimento que hay, Él incluso lo multiplica más cuando hay menos, a mayor escasez de pan, más pan sobra. Perdón, hermanita, si quieres dejamos ahí. Listo. Sí, señor. Ya también por tiempo. Muchas gracias. Cuéntanos qué nos quieres compartir. Me daba risa a medida que iba leyendo porque, bueno, debo confesarles que, bueno, mis hijas ya están un poco más, o sea, tienen edades de 9 y 11. Hay muchos de estos temas que ya logré superar, pero logré superar muy rudo. O sea, nunca lo hubiera hecho de esta manera. Entonces lo leo y digo, tremendo porque está ahí, o sea, está en una parábola, está en un texto, o sea, está la explicación tan sencilla que bueno, me hubiera encantado de verdad haberlo aprendido antes. Sin embargo, me parece súper lindo poder retomarlo, repasarlo y leerlo con ellas. De verdad que me siento muy privilegiada y muy bendecida de poder entenderlo tan sencillo. Yo siempre amé las matemáticas. No, no, no las amé, me gustaban a mí, pero me dijeron que era mala. Y hoy todo el tiempo utilizo las matemáticas. Entonces, tengo una de mis hijas que le gusta mucho y digo, qué lindo es saber que pues en la Biblia está, o sea, ahí está. O sea, no hay que inventar, ahí está todo y eso me parece espectacular. De verdad que cuando habla el versículo y logras entender que ahí puedes aplicar una operación, esto me ha abierto la cabeza un montón. Ya, como que con eso me quedo, con que en todo lado tengo las matemáticas y las puedo disfrutar.
No se trata de que sean una carga, sino que sean un deleite y un disfrute. Gracias. Sí es, muchas gracias, Carla. De verdad que sí. El Señor acá nos va renovando nuestro entendimiento. Qué bonito que lo puedas retomar con tus niños, no importa, porque igual como leíamos en el libro, a veces es preferible al inicio irnos hacia atrás, retomar, sentar de pronto pues de nuevo las bases y continuar, ¿cierto? Si de pronto hay algo por ahí también nos anima mucho a nosotros también a hacerlo con esta lectura. Bueno, cuéntanos, mi carito. Voy a dejar de compartir, vamos a dejar ahí. Mi carito, a mí esta lectura me pareció muy interesante. A mí me gustaba mucho eso de los signos. Ya cuando llegábamos a operaciones inversas, yo me empezaba a marear un poquito. Pero bueno, resaltando de toda aquí la lectura que me llama la atención, eh, cuando él explica, bueno, él hace la aclaración, ¿no? De que se trata de hacer un paralelo entre las leyes matemáticas y leyes espirituales, que no se trata, como lo hicieron algunos filósofos o estudiosos, de demostrar la verdad de Dios matemáticamente, como de pronto en nuestra práctica podemos llegar a evitar eso con nuestros hijos, ¿no? No estamos demostrando acá de esa manera, porque como dice él acá, estamos como que ellos reducían a nuestro Dios Todopoderoso al mero objeto de la matemática o de la lógica, pero sí contemplamos esas leyes matemáticas a la par de las espirituales porque nos lleva a adorar y a admirar. Entonces, a medida que íbamos leyendo cada uno de los ejemplos, o sea, el de la multiplicación, como el Señor hizo que fuera un principio de la vida, porque lo bueno debe multiplicarse, ¿cierto? La ley distributiva, pero después el reparto justo, cada uno de esos temas, cómo nos lleva a contemplar el carácter de Dios y que la matemática del reino no es como la matemática de uno, ¿sí? Y que definitivamente necesitamos comprender todos estos principios para vivir como al Señor le agrada, ¿sí? Entonces, bueno, muchas personas podrán hacer una buena matemática en sus vidas, ¿cierto? Incluso repartir proporcionalmente de acuerdo a la necesidad, etcétera, pero fíjate que eso no los lleva a contemplar el carácter de Dios, ¿cierto? Porque les falta esa luz de las leyes espirituales. Pero qué lindo cuando tenemos esas dos luces, poder decir, uy, Señor, definitivamente podemos contemplarte por quien tú eres, ¿sí? Y en cada uno de esos principios vemos el carácter justo de Dios, el carácter de cuando él dice, se me olvida el texto bíblico, pero él dice que él da en una manera tan abundante que o sea, sobrepasa, y les busco el ejemplo ahorita porque me ha parecido siempre tan lindo que él da más, ¿no? De lo que uno espera. Entonces, siempre pensaba a lo largo de toda esta lectura eso, de decir, Señor, cuántas cosas de ti podemos conocer y nos debe llevar a exaltarte y adorarte. Y eso es lo que va a llevar a nuestros niños hacia ese camino del Señor, ¿sí? A que la salvación llegue a sus vidas y a sorprenderse y asombrarse de ese Dios tan maravilloso. No ver simplemente hechos o operaciones, sino a verlo a Él. Entonces, me pareció hermosa la lectura, volver a recordar como nos pasó al principio, Carito, que uno se le olvida cómo se lee esto. O sea, el punto era la multiplicación, ¿sí? Y me quedó resonando el tema de los signos, porque si tú te fijas, el Señor adquirió ese negativo, ¿cierto? Es ese pecado nuestro, lo echó sobre sus hombros, entonces menos por menos nuestro da más, pero solo se cumple ahí. Yo me quedé pensando, porque yo dije, yo soy menos, ¿cierto? Pero tú también eres menos.
pero este menos más ese menos no da más. Entonces, bueno, es interesante poder ver esos análisis y que nos divirtamos nosotras también recordando esta matemática, porque a mí me pasaba lo mismo que la hermana Carol. A mí me gustaba la matemática y yo me divertía, pero no me iba bien. Y en química lo mismo. En química, cuando hacía uno, ¿cómo era? La orgánica, creo que era. Y yo era súper matemática, ¿no? Yo decía, no, esto está, y el profesor me decía, todo te quedó mal. Y yo, pero ¿por qué? Si se cumple. No, porque tú vas al laboratorio y entonces este químico no reacciona. Y yo le decía, ah, no, pero es que a mí en el papel me funciona. Pero bueno, era divertido y sí, qué chévere hubiera sido conocer todo esto. Nos hubiéramos maravillado muchísimo más, pero gloria a Dios que lo podemos hacer ahora junto con nuestros hijos. Y bueno, eso quería compartir mi carito. Bueno, gracias hermanitas a todas por este tiempo, por esta mañana y nos reímos, nos despertamos, nos vimos también que hay que repasar ciertas cositas, pero ahí con nuestros niños nos reivindicamos. También muchas gracias a todas las que mandaron las respuestas de sus niños, qué respuestas tan lindas a la pregunta que hicimos hace 8 días. Obviamente niños que, pues que de acuerdo a lo que ellos van entendiendo y van conociendo, pues ellos van dando sus respuestas, pero... Qué chévere que hayan participado del reto. Luego les vamos diciendo, el, concluimos en la otra sesión de pronto las respuestas y otras mamis también se unen a preguntarles a sus niños, a sus esposos, a nosotras mismas, ¿no? Porque yo sí quedé como bloqueada y sí me quedo a veces como bloqueada con todas estas lecturas matemáticas, pero bueno, ahí vamos con el favor del Señor. Entonces vamos a cerrar orando. ¿Les parece? Entonces voy a retomar el texto que leyó Carito en Primera de Filipenses 9. Dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo. Nuestro amado Padre, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por cada mamita, Señor, que está acá, Señor, queriendo, Señor, ampliar más su conocimiento, Padre Santo. Te pedimos que tu amor, Señor, sobreabunde en nosotras para que nosotras seamos extensas de ese amor, Señor, a nuestros hijos. Señor, que tu conocimiento también abunde en nosotras para poderlo pasar a nuestros hijos, Señor. Danos tu Espíritu Santo para poder discernir, Señor, las cosas esenciales de la vida, Señor, lo esencial, Señor, para nuestro día a día y para, como te lo pido de nuevo, Señor, que se lo podamos transmitir también a nuestros hijos, Señor, y que no seamos tropiezos, Señor, en la vida de nuestra familia, de nuestros chiquitos, ni tropiezos, Señor, para nuestros hermanos, Señor, en la fe, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor, a amarte con una mente renovada, Señor, con un corazón puro y limpio. Dejamos este día en tus manos, Señor, toda esta semana. Y te pido, Señor, de nuevo que nos ayudes, Señor, a discernir sobre todo lo que hemos aprendido para que lo podamos poner por práctica, Señor, en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanitas. Un Muchas gracias, bendecido día a gracias a todas. todas. Gracias, hermanas. Un bendecido Chao, día. chao. Chao, chao. Dios Que les les vaya muy bendiga. bien.